Hola a todos y bienvenidos a Conectando Erasmus. Estamos en el Instituto Mora. Yo soy Marcela Chávez Ocampo, miembro de EMA desde hace más de 8 años y presidente del Network de Educación de la Red. En la mesa está conmigo el embajador de la Unión Europea, Klaus Rudischhauser. Antes que nada, quiero agradecerle al embajador por estar aquí y por el valioso apoyo que hemos tenido para llevar a cabo este evento. También queremos agradecer al Instituto Mora, a la delegación de la Unión Europea en México, a los miembros del Erasmus Mundus Association y también a todas las personas que contribuyeron para llevar a cabo este evento. Primero que nada, nos gustaría explicarles qué es Conectando Erasmus. Conectando Erasmus es un ciclo de conferencias que van a ser principalmente en línea, de actualización profesional en varios temas de interés que es estratégico para la relación de la Unión Europea en México. Durante octubre y noviembre vamos a llevar a cabo 3 conferencias en componentes de alto nivel. Entonces, la primera es esta, donde nos acompaña el embajador Klaus Rudischhauser y hablará sobre las relaciones de la Unión Europea y México. También la segunda, vamos a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y México y lo va a llevar a cabo esta plática Paolo Cardi, que es el jefe de la sección económica y comercial de la delegación de la Unión Europea en México. La tercera va a ser de ciencia y tecnología y nos van a hablar sobre los instrumentos de cooperación científica de la Unión Europea. La ponente será Ingrid Levan, que es Program Officer para Latinoamérica y el Caribe de Euraccess. Entonces, bueno, el objetivo principal de Conectando Erasmus es vincular a la red de personas que estudiaron en Europa, principalmente maestrías Erasmus Mundus, y también a las personas que están haciendo estudios sobre la Unión Europea y sobre Europa con líderes europeos. Entonces, como muchos de ustedes saben, el año pasado fue el 30 aniversario del programa Erasmus+. Desde entonces, ha existido un programa de movilidad académica en Europa para estudiantes internacionales. Para México, el programa de maestrías y doctorados Erasmus Mundus empezó en el 2004 y entonces en la actualidad hay 726 mexicanos que han participado en el programa. ¿Qué pasa con esos estudiantes que terminan estos programas? Pues se convierten en profesionistas exitosos normalmente, porque en el periodo que estuvieron fuera desarrollaron muchas competencias lingüísticas, saben desempeñarse en un ambiente internacional, también multicultural, pero sobre todo son un grupo de personas que quieren retribuir a la sociedad. Entonces, de acuerdo con la última encuesta de EMA, el 55% de los miembros de la asociación son voluntarios activos y su mayor motivación son como hacer networking, el voluntariado y participar en actividades de desarrollo profesional y aprendizaje. En México, la Erasmus Mundus Association se ha caracterizado normalmente por ayudar a otros estudiantes que quieren hacer sus estudios de maestría en el extranjero y les damos información y consejos para aplicar a becas Erasmus Mundus. Esto ha dado muy buenos resultados y actualmente la población ha crecido en conocimientos y también en experiencia y han madurado profesionalmente. Entonces, hay personas que hace más de 10 años terminaron su programa Erasmus Mundus y en consecuencia han ido perdiendo poco a poco esos lazos con Europa. Y eso es lo que nos motiva a hacer este ciclo de conferencias que van a ayudar a este segmento de la población que tiene una necesidad de actualizarse profesionalmente y de volver a conectarse con Europa, puesto que esta red sigue aportando conocimientos y contribuyendo al desarrollo de nuestro país y también a nivel internacional.
Entonces, finalmente, me gustaría reiterar que las conferencias tienen como fin informar lo que está pasando en Europa y en varios temas, y también tiene como objetivo fortalecer la red de Alumni Erasmus Mundus, fomentar el networking y crear un espacio para el diálogo y para el intercambio de conocimientos. Entonces, esperamos contar con cada uno de ustedes para las siguientes sesiones. Muchas gracias. En la mesa se encuentra conmigo el embajador de la Unión Europea en México, Klaus Rüdischhauser, quien ha estado en la Comisión Europea desde 1989. Comenzó en la Dirección General de Medio Ambiente y luego pasó varios años como jefe de departamento en la Dirección General de Administración y en la Dirección General de Transporte y Energía, donde fue responsable de las redes de transporte transeuropeas. De 2007 a 2011, el embajador fue director de la Dirección General de Desarrollo y Relaciones con los Estados, ACP. Desde el 2012 ha sido director general adjunto de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo y responsable, entre otros, de la Política General de Desarrollo de la Unión Europea y la cooperación internacional, incluyendo las negociaciones en Nueva York para el objetivo de los desarrollos sustentables de la ONU y todas las áreas del desarrollo humano. Desde el 2017 ha sido embajador extraordinario y plenipotenciario al frente de la delegación de la Unión Europea en México. Ahora le cedo la palabra al embajador. Gracias, Marcela. Buenas tardes a todos los que están aquí en la sala y sobre todo a todos que están conectados en línea. Es la primera vez que la delegación de la Unión Europea en México organiza un ciclo de webinars sobre temas de actualidad entre México y la Unión Europea. Y esos webinars tienen como objetivo principal informar a la red de Alumni Erasmus acerca de la relación bilateral en temas prioritarios, así como a todas las personas interesadas en profundizar sus conocimientos sobre la Unión Europea. Y tengo el honor y el placer de impartir la primera sesión que tiene como tema las relaciones entre la Unión Europea y México. En el marco del nuevo acuerdo global, y vamos a hablar un poco más de este nuevo acuerdo global, que incluye también un tratado de libre comercio. Quiero primero agradecer al Instituto Mora por haber facilitado la organización de este primer webinar y a EMA, a la Asociación de Erasmus Alumni en México, en particular a Marcela Chávez y Elizabeth Méndez para proponer y moderar esta iniciativa. Nuestra embajada siempre está buscando maneras de acercar el conocimiento sobre la Unión Europea al público mexicano. Y los alumni Erasmus están muy importantes multiplicadores para esto. Y por eso estos webinars nos parecen una muy buena manera de hacerlo y vamos a ver si funciona bien, si va a dar los resultados que esperamos. La relación entre la Unión Europea y México es muy especial. México es uno de los 10 socios estratégicos que la Unión Europea tiene en el mundo. Hay 2 en Latinoamérica, en México y Brasil. Lo que es importante en este marco es que el mundo atraviesa un periodo de incertidumbre donde los fundamentos de un orden internacional basado en reglas están siendo cuestionados. Este entorno internacional más frágil y más difícil exige un mayor compromiso y la Unión Europea defiende el multilateralismo y apoya el desarrollo sostenible, sociedades más inclusivas, la democracia y los derechos humanos. Y por eso necesitamos socios a través del mundo, y México es uno de estos socios.
Para nosotros se trata de una inversión inteligente en nuestra propia seguridad y prosperidad, mas también tenemos en nuestro principio de solidaridad con los países en el mundo, especialmente los países que ya ya necesitan desarrollo, necesitan un poco de más prosperidad, más seguridad. Tanto México como la Unión Europea creemos en un sistema multilateral de cooperación basado en las Naciones Unidas para poder enfrentar retos complejos. Y si toman los últimos 5 años, teníamos muy grandes éxitos en la gobernación global. Teníamos cosas como un acuerdo global sobre el clima, acuerdo global sobre biodiversidad, acuerdo global sobre otros temas. Y eso fue un inicio muy prometiendo de gobernación global. Hoy vemos preguntas, hoy vemos este acuerdo, este consenso cuestionado y por eso es tan importante que trabajamos con socios para conservar un orden global basado sobre reglas. En este contexto, evidentemente, el fortalecimiento de los lazos históricos entre México y la Unión Europea nos parece una buena respuesta. Hace cerca de 2 décadas, México fue el primer país fuera del continente europeo que estableció un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, un diálogo político importante y una cooperación muy amplia, un acuerdo global que siempre que fue más que únicamente un acuerdo comercial. Hoy, una vez más, estamos siendo pioneros, ya que México y la Unión Europea han llegado a la etapa final de las negociaciones para la modernización de este acuerdo global. Un acuerdo que actualiza el marco regulatorio de nuestras relaciones para poder hacer frente a los cambios acontecidos en el mundo en los últimos 20 años. Y nos prepara para afrontar los retos actuales y futuros de mejor manera. En este marco, el nuevo acuerdo sobre el comercio, que es parte del acuerdo global, inscribe las relaciones comerciales de la Unión Europea con México en la era moderna, eliminando la mayoría de los obstáculos al comercio aún existentes y abre un abanico de oportunidades comerciales, tanto de bienes como servicios, para empresas mexicanas y europeas, poniendo a los ciudadanos en el centro. Este acuerdo incluye cláusulas de anticorrupción, cláusulas sobre derechos laborales, estándares de salud, de medio ambiente, etc. Con el acuerdo alcanzado, hoy enviamos también un claro mensaje a nuestros socios de que el libre comercio puede y debe seguir y de que es posible abrir más las relaciones comerciales existentes si ambos socios comparten la clara convicción de las ventajas del comercio libre y justo, basado en reglas iguales para todos. Enviamos este mensaje no solo a nuestros socios, mas también a todos los países en el mundo. Desde la entrada en vigor del acuerdo comercial en 2000, el comercio entre ambos socios se ha más que triplicado, convirtiéndose la Unión Europea en el tercer socio comercial de México, y la inversión europea ha crecido hasta convertirse en el segundo mayor inversionista en México. Y a pesar de estos resultados positivos, aún existe un amplio margen de mejora en la relación comercial, como mencionado anteriormente. Mas también con la modernización del acuerdo global se fortalecerá también el diálogo político y la cooperación entre la Unión Europea y México, juntando nuestros esfuerzos para fortalecer
el Estado de Derecho, el desarrollo sostenible, incluyendo el cambio climático y en general la agenda global, como ya he mencionado. México y la Unión Europea se enfrentan también a desafíos comunes, pero son capaces de ofrecerse apoyo mutuo, asumir responsabilidades compartidas y trabajar de forma conjunta para abordar temas de interés común de forma coordinada. Yo quiero, por ejemplo, también mencionar el tema de migración. Las relaciones de cooperación entre México y la Unión Europea, como socios estratégicos que somos, también se han de adaptar a las nuevas realidades. Por eso hemos de reforzar nuestra cooperación bajo intereses comunes en nuestra agenda bilateral y multilateral. En momentos en que México busca diversificar sus vínculos comerciales, de inversiones, políticos y de cooperación, existe un gran potencial para aprovechar nuestros intereses comunes políticos y dar un mayor impulso y certidumbre a nuestras inversiones y al comercio. Juntos somos más fuertes y podemos hacer más. Para todas estas razones es importante que la red de Erasmus Alumni esté bien informada sobre las novedades de la Unión Europea, porque no es solamente un proyecto de integración regional que surge de un deseo de paz. La Unión Europea es un socio fuerte y confiable que apuesta por el multilateralismo y las reglas basadas en el orden internacional. Y creemos y sabemos que México comparte los mismos valores. Desfortunadamente, todo esto no es muy conocido en México y por ello necesitamos de su valiosa ayuda como Erasmus Alumni, como verdaderos embajadores de la Unión Europea para que logremos transmitir estas ideas. Todos ustedes en sus disciplinas pueden compartir esta información y conocimientos para acercar al público a la Unión Europea, explicando cómo encontrar muchas más oportunidades de las que se pueden observar a primera vista. Por último, no quisiera dejar de agradecerles su interés y su atención. Y ahora estaré encantado de escuchar sus comentarios y responder a las cuestiones que pueden tener. Gracias. Muchísimas gracias, embajador. Ahora vamos a abrir una sección de preguntas y respuestas. Tenemos algunas personas en el auditorio y también en línea conectados. Entonces vamos a tratar de resolver las preguntas de presenciales y en línea. Los que están en línea pueden levantar la mano. Bueno, hay un botón donde pueden dar clic y levantan la mano y hacen su pregunta, o si no pueden escribir la pregunta en el chat. Entonces, vamos a abrir el espacio. Creo que hay algunos participantes conectados en línea, entonces voy a dar la primera pregunta para la parte en línea. ¿Hay alguna pregunta de la parte en línea? O si no, empezamos con una pregunta aquí en el auditorio. A ver. Creo que sí tenemos un micrófono aquí, entonces ya, ahorita te lo pasan. Buenas tardes, embajador. No sé si me escuchan. Bueno, sí. Es importantísimo el tema del acuerdo comercial entre Unión Europea y México. Creo que hay más inversión de la Unión Europea hacia México en términos generales que de la inversión de México hacia la Unión Europea. Y muchas pequeñas empresas están buscando dar ese salto a la Unión Europea. ¿Qué recomendaciones
les daría a este tipo de empresas que estén interesadas en buscar y dónde acercarse, ¿no? A preguntar sobre qué hacer, cómo hacerlo, tienen que constituir allá, tienen que encontrar un socio comercial. Ese tipo de dudas siempre genera mucha controversia en México hacia la Unión Europea. Gracias. No, es claro que para que empresas puedan aprovechar de este tipo de acuerdo, necesitan conocerlo. Es la primera cosa, un acuerdo de este tipo, hay unas 1500 páginas. No es para dar miedo, es para explicar que evidentemente es necesario de hacer conocido un tal acuerdo. Ahora, van a existir programas aquí en México para organismos como ProMéxico y otros. Nosotros, la Unión Europea, tenemos instrumentos para ayudar a empresas, especialmente a pymes o MIPYMES, de conocer el acuerdo. Ya empezamos una serie de presentaciones en diferentes estados en México para las empresas, antes que el acuerdo es en función, antes que es firmado y que podemos empezar a aprovechar de las reglas, ya empezamos a hacer conocido el acuerdo y a ayudar a las empresas para prepararse a aprovechar del acuerdo. Como tenemos nuevas áreas que no estaban cubiertos para el acuerdo primero, es muy importante, por ejemplo, todo el sector agropecuario, donde nosotros abrimos completamente en los mercados europeos en una producción que ya no existe, o una posibilidad que ya no existía. Y también los servicios, por ejemplo, también es muy nuevo. Y lo que es importante también, pienso, por las empresas mexicanas, es que como Europa es un mercado único, es un mercado de 500 millones de personas, es prácticamente el doble de los Estados Unidos, con las mismas, con reglas iguales. No estamos un socio con 28 Estados miembros y diferentes reglas, estamos un mercado de 500 millones de consumidores. Y esto es muy importante para empresas porque es mucho más interesante de desarrollar lazos con este mercado. Vamos a ver si alguien de la parte en línea tiene una pregunta y nos vamos uno y uno. Ya vimos que aquí en el auditorio tenemos 2 preguntas más, pero queremos ver si hay alguna pregunta en línea. Hola, va a iniciar Pavan Sriram, nuestro presidente de EMA a nivel global. Ready, Pavan, you're alive. Can you guys hear me? Yeah, we can. Okay, great. I see that the lighting is not very great. I was trying to set the lighting. Thank you very much, Ambassador Klaus. Even though I don't follow all your presentation there in Spanish, but I have some interesting questions for you here. Especially I would like to just mention a few words briefly about EMA. We are the largest interdisciplinary global student and alumni association with over 15,000 members who have actually gone through this Erasmus Mundus program. And one of my questions for you is, what do you see the importance of the role of students and alumni in fostering the collaboration and cooperation between EU and Mexico? And the second question would be, how do you see such kind of a cooperation and collaboration results in change makers, especially in all the challenges which the world is facing today? Thank you. Muchas gracias. Sí, son preguntas fáciles. ¿Por qué? Porque es claro que
Nosotros, la Unión Europea, pone mucho dinero en este programa de... ¿Quieres que hablan? Okay. Sorry, I'm told I should reply in English to you. I will. And I was saying it's simple to answer the question, simple and clear. The European Union, and that means European taxpayers, invest a lot of money in Erasmus. If you look nowadays, the amount of money that goes into Erasmus Plus is a very, very big amount of money. And we do that with a double intention. First of all, obviously, and that's the most important, to allow students from around the world to spend time in Europe, to live an experience in Europe, and to get to know Europe. And obviously, we do hope that this experience in Europe is very, very helpful to better understand how it is possible that the 28 countries and many people can live together, can share rules together, and can all profit from this sharing of rules, from this integration, from this space of free movement. So the first intention for us is to give students from around the world the possibility to really experience that. And I can imagine that for many it is an experience. And then secondly, obviously, we do expect from the students that have this advantage and that benefit from this program that they carry the message back to where they come from or to where they go. And they spread the message, because it is very difficult to explain Europe to an outsider. Already in Europe sometimes it's difficult, and it's even more difficult to explain it outside. But the lived experience helps enormously in that. And I have seen that here in Mexico with the network of alumni who are very active and who are very willing to pass the message. That is why I was talking about ambassadors of the European Union, which we think the alumni are. So this is for us is a win-win situation. For us it's a very good investment. It improves the image of the European Union globally, internationally, and since we know that many Erasmus alumni succeed in life, succeed in very interesting positions, are decision makers, obviously they have a possibility to really carry the message, and we can be assured that they are listened to. And secondly, we also do think, and that refers to your second question about change makers, in many areas we do think that Europe still has a lot to give and to show and to teach. And we do hope that Erasmus students benefit from that, get a wider perspective, and change always requires a wider perspective, because if you don't look beyond the edge of your plate, you cannot be a change maker. You have to be able to look beyond the edge of your plate. And we do think that that this type of program really does allow to many students to really widen their horizon and come up with new ideas, can compare ideas from their own country with ideas in Europe, and eventually contribute to the changes that we need around the globe. And if I just take one example, which has been very much in the news in the last few days, is again climate change, which is simply something which everybody agrees to, or at least most people agree to, but not everybody does something about it. And we need successful people who are engaged and who are willing to do their bit in all parts of society and in all parts of economy to bring the changes about that we think we need. And so we very much welcome if these objectives and values are being taken on and are being carried out outside of Europe into the world. Thank you very much, Ambassador, and thank you, Pavan, for connecting. I know that it's very late in Europe right now. So now I will switch to Spanish. Vamos a continuar con una pregunta del auditorio. Por favor. Sí.
Bueno, listo. Muchas gracias, embajador, por su ponencia. Y yo tengo una duda. Perdón, mi nombre es Omar Macías, soy estudiante aquí del Instituto Mora, de Estudios Regionales. Y tengo una duda en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es la relación, cuál es el vínculo que ahorita está llevando a cabo la Unión Europea y México para cumplir esos objetivos? ¿Hay alguna estrategia en el marco de la cooperación internacional? ¿O tienen alguna estrategia con alguna dependencia en particular? ¿Y cuál es la participación de los gobiernos locales en relación a las relaciones que existen de la Unión Europea con México? Muchas gracias. Gracias. Primero, yo pienso que lo que es importante es que cada país hay retos diferentes. Tenemos 17 objetivos del desarrollo sustentable, mas es claro que hay países que ya están más avanzados en unos y menos avanzados en otros. Y por eso siempre hay experiencias en todos los países del mundo, hay experiencias cómo lograr a estos objetivos. Y por eso para nosotros el diálogo es el más importante, el diálogo con los países a través del mundo. Tenemos cooperación concreta también en algunos ámbitos. Por ejemplo, en este momento tenemos una cooperación entre 4 ciudades europeas y 4 ciudades mexicanas sobre la movilidad sobre asuntos muy importantes de zonas urbanas y muchas otras temas. El segundo que es importante es que siempre es muy necesario de hacer conocido y aceptado estos objetivos del desarrollo sostenible y por eso necesitamos socios. Hay por ejemplo, en 3 o 4 semanas hay la próxima conferencia sobre cambio climático en Polonia y nosotros estamos muy interesados a avanzar esta agenda. Sabemos que ya no estamos suficiente avanzados y por eso queremos ir a Polonia con socios. Tenemos discusiones con el gobierno mexicano para obtener el máximo de estas conferencias. Y por esto cada vez que tenemos una de estas conferencias, hablamos con nuestros socios a través del mundo para aumentar nuestra influencia, en nuestra, digamos, éxito en estas conferencias. Y mencionabas los diferentes niveles. El más grande reto de los objetivos sostenibles es que no están solo los gobiernos que tienen que trabajar en esta dirección, es toda la sociedad, son los diferentes niveles del gobierno y toda la sociedad, el sector economía, la sociedad civil. Y esto también es parte de nuestro diálogo especialmente en México, mas también en otros países. Mas siempre es un muy gran reto y no olvidamos que ya estamos, que solo estamos 12 años de 2030. Perfecto. Creo que había una pregunta en línea. Sí, correcto. Tenemos a Melissa González de Ciudad de México. Ella es una alumna Erasmus. ¿Listo? ¿Me pueden escuchar? Ok, excelente. Buenas tardes, embajador. Mi pregunta es, para aquellos que estamos buscando emprender, ¿qué parte de estos tratados debemos de estar pendientes? ¿Qué secciones o qué? ¿Qué secciones son las que debemos de leer? Y si hay alguna área de la embajada, de la delegación, a la que podamos recurrir para asesorarnos sobre cómo emprender y tener una relación bilateral con los países de la Unión Europea. No estoy seguro que me entiendo la pregunta.
¿Sí se alcanzó a escuchar? En general, mi respuesta va a ser que es menos la delegación porque estamos en pequeño equipo, más tenemos que decir que todo lo que hace la Unión Europea es muy transparente, muy abierto en el Internet, en las páginas. Todos los programas que existen, todas las posibilidades que existen en ámbitos en que la Unión Europea es activa, todo se encuentra muy fácilmente. Después, evidentemente, nosotros como Unión Europea no podemos hacer mucho para relaciones con Estados miembros individuales, porque nosotros no estamos el punto de entrada por los Estados miembros. Mas yo pienso que no es tan difícil también de lograr establecer contactos con Estados miembros. Es claro que tenemos también una red de centros de información en muchos países y estos centros de información también pueden ayudar a establecer contactos. Yo pienso que necesita una pequeña inversión, mas no es tan difícil de involucrarse con Europa y vemos muchos lazos entre Europa y México en el sector cultural, en el sector económico. Hay miles y miles de empresas europeas aquí que también están una posibilidad de establecer una relación con diferentes Estados miembros en Europa. Y evidentemente esperamos que todos aprovechan de estas posibilidades. Bueno, creo que tenemos otra pregunta que es en línea. Correcto. Tenemos con uno de nuestros invitados la pregunta que es siguiente. ¿Cómo se percibe la capacidad de México para dar respuesta a la cooperación internacional en materia de ciencia y tecnología? Yo pienso que hay muchas posibilidades. Primero, hay muchas muy buenas universidades en México, lo sabemos todos. Hay instituciones públicas que están muy capaces de involucrarse. Tenemos una cooperación con Europa ya hace unos 20 años o más. Con el nuevo acuerdo, queríamos aumentar esta cooperación. Nosotros pensamos que hay un gran potencial de aumentar esta cooperación. Y hay unas iniciativas muy interesantes aquí en México que ya están siglos de una muy buena cooperación. Si tomamos, por ejemplo, la Universidad Aeronáutica Querétaro, hoy he aprendido que hay también una universidad de automotriz en Querétaro, y estas universidades se crean como una cooperación entre Europa y México. Y hay otras instituciones aquí, y hay potencial también para que científicos mexicanos se apliquen por programas europeos. Es una era muy interesante, pero ya no aprovechamos bastante de ambos lados. Ya no aprovechamos bastante de estas posibilidades. Nosotros pensamos que podemos hacer más y queríamos hacer más también en el ámbito del nuevo acuerdo. Bueno, ahora tenemos una pregunta desde el auditorio. Nayeli, adelante. Hola, muy buenas tardes, embajador. Mi pregunta es acerca de cómo podemos los miembros de la red Alumni Erasmus México ayudar a dar esta visibilidad de las actividades de la Unión Europea en materia de cooperación con México. Vamos, más allá de
de a lo mejor promover los mismos programas de educación a los que fuimos, o sino como de qué manera podríamos plantear actividades más tangibles, aparte de ser como embajadores en materia de contar nuestra experiencia y abrir como estas pautas a una nueva opción. Yo pienso que hay muchas posibilidades. Claro que es una inversión de tiempo, de energía, más hay muchas posibilidades. Y si tomamos México es un gran país con 32 estados. Nosotros, la delegación de la Unión Europea, es un muy pequeño equipo. Estamos 30 y pico. Y por eso estamos muy focalizados en la Ciudad de México. Es difícil para nosotros de ser presente en 32 estados. Y yo pienso que los alumni pueden ayudarnos, por ejemplo, en organizando eventos. Y ahora estamos listos de venir y de hablar de Europa, claro. Yo puedo enviar a mis colegas para ponencias, para discusiones y todo, mas organizar eventos para nosotros con mi pequeño equipo es difícil. Y por eso es una proposición, una cosa muy concreta sería de organizar eventos, y nosotros estamos listos a participar y a contribuir a estos eventos o a otro tipo de digamos, de discusiones como hoy. A distancia también puede ser interesante, más para nosotros el red puede ayudar muchísimo, y siempre estamos listos ahora a participar, a aprovechar de posibilidades que ustedes pueden proponernos. Bueno, creo que ahora tenemos una pregunta de redes sociales. Eli, por favor, dinos cuál es la pregunta. Sí. A los estudiantes de posgrado se les invita a realizar sus estudios en los países de la Unión Europea. ¿Qué beneficios se pretende alcanzar tanto para México como para la Unión Europea? ¿Qué beneficios? Como ya he dicho, por los estudiantes esperamos que los beneficios los más grandes están la experiencia en un otro país, aprendizaje de una otra lengua, es muy importante, aprendizaje de otra cultura, y otros retos en el ámbito de los estudios, porque los estudios no están los mismos en todos los países. Y yo espero que los alumnos pueden demostrar esto. Por eso tenemos, tenemos que no olvidar que hay una bolsa, ¿cómo se llama bolsa? Una beca interesante que es también una posibilidad para estudiantes mexicanos de estudiar fuera del país. Es también un gran ventaja. Y para nosotros, como ya he dicho, es mostrar cómo organizamos las sociedades en Europa, cómo funcionan los gobiernos europeos, cómo funciona la cultura europea, cómo vivimos juntos. Y yo pienso que la experiencia de poder viajar en todos los países de Europa en su es una experiencia muy importante. Yo me recuerdo muy bueno de tiempos que para mí, para ir en Portugal, por ejemplo, necesitaba dinero francés, dinero español, dinero portugués, evidentemente en pasaporte, todo, había controles a todas las fronteras. Hoy tomas tu dinero, tus euros, y viajas en Portugal sin mostrar un pasaporte. Esta es una experiencia, evidentemente, si no haces la experiencia de lo que fue antes, un poco más difícil para nosotros que teníamos la experiencia.
Y por ejemplo, fue prácticamente imposible de ir en los países del oeste. Cuando fue un poco más joven, fue prácticamente imposible de viajar en países del este de Europa. Para mí es una experiencia única. Y como hoy el mundo es mucho más global y nuestra vida no es limitada a un país, hay todas estas influencias de otros países, es importante de conocer cómo es la vida en otros países, cómo funcionan otros países. No es la misma cosa como, por ejemplo, por mis padres, que nunca, cuando fueron joven, nunca fueron fuera de Alemania, por ejemplo. Es totalmente diferente, más a este momento el mundo ya no fue tan globalizado, y por esto nosotros pensamos que es súper importante y mucho más, porque afrontemos retos globales que no se resuelvan a nivel nacional, que solo pueden ser afrontados juntos con gente de otros países. Por eso tenemos que ser de acuerdo, tenemos que conocer los valores de otros países. Este programa Erasmus Plus, que inicialmente fue un programa al interior de la Unión Europea, ya fue un súper éxito que los estudiantes fueron en otros países europeos. Es el inicio de Erasmus. Hoy tenemos, yo pienso, 15 millones de estudiantes que aprovechaban de este programa. Es una generación que hay totalmente otra perspectiva sobre el mundo. De este Erasmus Plus, cuando incluimos todos los países fuera de Europa, evidentemente es una nueva etapa. Ahora tenemos una pregunta en línea y luego vamos con la pregunta del auditorio. Hola. Embajador, sabemos del problema del Brexit. ¿Qué nos podría decir acerca de él? Bueno, digamos, todo lo que he dicho hasta ahora se torna en el otro sentido con el Brexit, porque toda la perspectiva es otra. El Brexit para mí en primer lugar también un ejemplo que tenemos que defender las democracias, el modelo democrático, porque como con el Brexit vemos un pueblo que tomaba una decisión con el proceso democrático, mas no es una sorpresa que mucha gente se preguntan si esta decisión va a ser bueno por este pueblo. Es la gran pregunta. Evidentemente, la gente que votan por Brexit piensan que es bueno para ellos. Yo tengo unas dudas, yo no soy solo a tener unas dudas cuando veo las consecuencias por el Reino Unido de salir de la Unión Europea, porque las consecuencias pierden todas las ventajas que tenían por 40 y pico años, y van a ganar. Yo no sé exactamente qué van a ganar, tengo unas dudas que van a ganar mucho. Por eso es una decisión democrática, más una decisión que es difícil, que ya no vemos muy bueno que están las consecuencias. Y esto es todo lo que he dicho. En este mundo globalizado, en este mundo en donde China es más cerca de México que, no sé, Argentina, en muchas cosas,
un país solo, hay unas posibilidades, pero un grupo de países como la Unión Europea, hay otras posibilidades. Hay más influencia, hay más poder comercial, más poder político, más poder a Nueva York en las instancias de las Naciones Unidas. Por eso, nosotros respetamos la decisión del pueblo del Reino Unido y estamos listos a mantener lazos estrechos. Nosotros no tenemos ningún interés de alentar al Reino Unido, ningún interés, por nosotros queríamos que se quedan y por eso vamos a hacer todo para mantener buenos lazos con el Reino Unido, más no pueden conservar las ventajas que tienen hoy. Y si tomamos un ejemplo, tenemos industria automotriz en el Reino Unido y los partes, 80% de los partes por estos coches vienen del continente. Y como saben, hoy la producción funciona con una alimentación a la minuta y hoy no hay aduanas. Los camiones, los trenes pasan por las fábricas sin obstáculo. Mañana podemos tener aduanas con el Reino Unido y la producción just on time. Yo no sé si va a funcionar y esto puede influenciar mucho la competencia del Reino Unido en el sector automotriz. Es solo un muy pequeño ejemplo. Vamos a ver más. Yo personalmente pienso que es una decisión triste y que la gente que votan por el Brexit no necesariamente tenían toda la información para tomar una decisión en su propio interés. Bueno, tenemos una pregunta aquí en el auditorio. Por favor. ¿Ya? Sí, ya soy yo. Buenas tardes. En el marco de la renegociación del acuerdo global, también se renegocia parte del diálogo político. Entonces, yo quiero saber cuáles son los principales retos que usted considera para llevar un buen diálogo político entre la Unión Europea y México, sobre todo cuando solo hay hay varios niveles, pero ahora se va a incluir el nivel entre presidentes y con la sociedad civil. Entonces, ¿cuáles son como los retos que usted considera que se avecinan para que entre estos dos socios haya una mejor relación? Yo pienso que, como siempre, con un diálogo, el reto es de ser abierto, de ser transparente, de no evitar los asuntos difíciles. Es siempre importante. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos estos lazos muy estrechos con México. Tenemos mucha gente europea en México. Tenemos mucha inversión, muchas tiendas, empresas en México. Y por eso estamos en una suerte, estamos parte de México. Y la misma cosa en el otro sentido. Y por eso la gente que están aquí en México, las empresas, viven aquí o en Europa, están parte de la sociedad. Y es claro que hay asuntos, hay cosas que tenemos que platicar, asuntos de derechos humanos, asuntos de seguridad, asuntos de corrupción, siempre en ambos lados. Yo no hablo únicamente de México,
Mas están, por eso estos diálogos están la oportunidad de platicar de todo y de decidir de cambiar cosas o de iniciar iniciativas conjuntos. Esto es para nosotros es muy importante. Podemos tomar iniciativas conjuntos si vemos que afrontemos problemas. Puede ser muchas cosas diferentes. Ahora tenemos unos diálogos al nivel más político y tenemos y vamos a tener diálogos sectoriales con las diferentes secretarías. Y siempre tenemos un interés de también escuchar a la sociedad civil. Por ejemplo, en 2 semanas tenemos el diálogo sobre derechos humanos. Y antes de este diálogo entre los 2 gobiernos, tenemos un día de la sociedad civil de ambos lados que discutan todos los asuntos y ellas participan en el diálogo entre los gobiernos a nivel gubernamental. Es muy importante. Y como esto tenemos mucha transparencia, la sociedad civil sabe todo lo que platicamos. Y la experiencia con México es una muy buena experiencia. Yo solo puedo hablar por un año, más conocí un poco el pasado. Y tenemos muy buenos diálogos. Y con el nuevo acuerdo vamos a aumentar el número de diálogos, los sectores de los diálogos. Y siempre es también una posibilidad de platicar de asuntos más globales. Por ejemplo, tenemos en una semana el cumbre del G20 en Argentina. Y lo que es importante es cuando vamos en Argentina, es de saber si podemos, por ejemplo, tomar posiciones juntos entre México, otros socios de la Unión Europea. Y hasta el momento tenemos mucho más posibilidades de influenciar los resultados. Solo en un ejemplo, este cumbre del G20, ya he mencionado la COP en Polonia por el clima. Hay una conferencia sobre los océanos, sobre el agua. En unos meses, una conferencia internacional. Todas estas oportunidades, nosotros buscamos socios para obtener lo que pensamos que queremos obtener. Muchas gracias. Pues tenemos un comentario para cerrar. Ya estamos sobre la hora, entonces vamos con un comentario en línea. A ver, creo que están conectando a la persona. Okay. Thank you very much, dear Ambassador Klaus. I think it's a great initiative. I think it has a great outreach, especially it can inspire many people to take this mobility and also the aspects what you talked about to really bring the difference and make the change. And also like to thank the Latin American chapter, especially the Mexican section, to initiate such a work. And I think it's a great initiative. And I really hope, I've been working in Erasmus Mundus Association for last 9 years. And this is the first time I'm seeing such a virtual vehicle which has been developed. And I really hope that the other EU delegations across the globe see this as an instrument to really have a bigger outreach for the prospective students and also the alumni out there. So I'm really excited and hopefully that this will become a sustainable vehicle in Mexico, and also the other ambassadors can see this as a learning tool to reach out. Thank you once again for all the opportunities, and yeah. Thank you for your kind words, and just to reiterate again that we very much count on Erasmus alumni and on the fact that
They share their experience with others who do not have the opportunity. And that's why we see them as ambassadors, as multiplicators. And we are very grateful to all of you to do that. Pues muchas gracias a todos. Finalizamos la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias al embajador por acompañarnos y los invitamos a conectarse a los siguientes webinars. Gracias y hasta luego.